Al caer la noche, Alejandro Torres, un empresario reconocido en el mundo de la moda por sus exitosas boutiques de lujo, regresaba a su hogar tras un largo y agotador día. Decidió conducir él mismo, disfrutando de la tranquilidad de la carretera y del aire fresco, alejándose del ruido de la ciudad. Mientras sus pensamientos divagaban, algo inesperado captó su atención: una figura solitaria en el borde de la carretera. La luz de sus faros reveló a una anciana que caminaba lentamente, luchando contra el viento nocturno. Alejandro, movido por la preocupación, detuvo su coche. Se preguntaba qué podría haber llevado a alguien de su edad a caminar sola en una noche tan oscura. Bajó de su vehículo y se acercó con respeto. La anciana, envuelta en un chal desgastado, continuaba su marcha, su cabello plateado brillando al viento, reflejando una mezcla de determinación y tristeza en sus ojos. «Disculpe, señora», dijo Alejandro con voz suave. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda para llegar a algún lugar?» La anciana se detuvo y, tras unos segundos de silencio, comenzó a cantar Melodía de Amor, una canción cargada de nostalgia y melancolía. Las palabras resonaron en el corazón de Alejandro, recordándole recuerdos que él pensaba haber olvidado. La voz de la mujer, clara y profunda, parecía despertar en él sentimientos de un amor perdido, una herida vieja. «¿Cómo conoce esa canción?», preguntó Alejandro en voz baja, visiblemente conmovido. La anciana, con una sonrisa triste, respondió: «Es una canción que conecta a quienes han amado profundamente. Todos llevamos algún amor eterno en el corazón». Este simple intercambio dejó a Alejandro reflexionando sobre el misterio de aquella mujer y la forma en que parecía conocer sus emociones más ocultas. Mientras retomaban el camino, Alejandro observó la silueta frágil de la anciana. Sintiendo una extraña familiaridad hacia ella, decidió ofrecerle un aventón hasta donde ella necesitara. La mujer, visiblemente cansada, aceptó y subió al coche. Mientras avanzaban, Alejandro intentó iniciar una conversación, preguntándole sobre su vida. Sin embargo, ella respondía de manera breve, como si prefiriera mantener el misterio. Esto solo hizo que Alejandro se sintiera aún más intrigado por ella. En un punto, le preguntó qué la llevaba a caminar sola a esas horas de la noche. La anciana, con un aire melancólico, le respondió en pocas palabras, mencionando apenas algunos detalles de su vida, dejando entrever una historia de pérdida y soledad. De repente, el silencio en el coche se vio interrumpido por un fuerte estallido. Alejandro sintió cómo el coche comenzaba a temblar y escuchó el ruido chirriante de los neumáticos. Con rapidez y destreza, logró controlar el vehículo y detenerlo a un lado de la carretera. Bajó a revisar y vio que una de las ruedas estaba pinchada. Sin pensarlo dos veces, comenzó a cambiarla mientras la anciana esperaba en el coche. Al terminar de cambiar la llanta, Alejandro volvió a subir al auto, pero al mirar al asiento trasero, se dio cuenta de que la anciana había desaparecido. Confundido y preocupado, salió del coche y miró a su alrededor, pero no había rastro de ella. La carretera estaba desierta y la oscuridad era profunda. La anciana parecía haberse desvanecido en el aire, dejando a Alejandro con una sensación de inquietud y misterio. Esa noche, de regreso a su casa, Alejandro decidió contarle a su esposa, Clara, lo ocurrido. Clara, aunque escéptica, escuchó fascinada mientras Alejandro relataba cada detalle. Con una sonrisa entre divertida y desconcertada, sugirió que quizás la anciana era un espíritu que se había cruzado en su camino. Alejandro, un hombre práctico, se negó a aceptar esa idea, aunque no podía negar la sensación extraña que había dejado el encuentro. «Puede que fuera solo una anciana necesitada de ayuda», dijo, aunque en el fondo, algo en su interior le decía que había más detrás de aquella historia. Los días pasaron, y Alejandro no pudo dejar de pensar en aquella misteriosa mujer. Un día, mientras subía a su coche para ir a trabajar, encontró algo inesperado en el asiento del pasajero. Un chal tejido, idéntico al que la anciana llevaba puesto. El hallazgo lo dejó sin palabras. Con el chal en mano, Alejandro se preguntaba si había alguna conexión más profunda entre ellos de la que alcanzaba a entender. Determinado a resolver el misterio, decidió volver a la carretera esa misma noche, con la esperanza de encontrar alguna señal de la anciana.
Al llegar al lugar donde la había visto por primera vez, Alejandro se detuvo y esperó en silencio, sintiendo que cada minuto aumentaba su ansiedad. Finalmente, en la distancia, una figura comenzó a aparecer en la penumbra. Era la misma anciana, caminando lentamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Alejandro la saludó, y con el chal en las manos, le preguntó si le pertenecía. La anciana, al ver el chal, esbozó una sonrisa, y por primera vez, se abrió a hablar sobre su historia. Le reveló que, muchos años atrás, había tenido un hijo al que, por circunstancias difíciles, había tenido que entregar para que tuviera una vida mejor. Mientras hablaba, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y amor incondicional. Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior, comenzó a unir las piezas. Finalmente, la anciana le confesó que él era ese hijo, el niño que había perdido años atrás. Las palabras lo golpearon con una fuerza indescriptible, y la emoción lo invadió por completo. Eres mi hijo, Alejandro. Siempre he estado cerca, observándote desde la distancia, deseando que algún día supieras la verdad, dijo ella con una voz cargada de amor. Alejandro, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de la anciana y le prometió que nunca volvería a separarse de ella. La llevó a su casa y le aseguró que tendría el amor y el cuidado que siempre había merecido. En los días siguientes, la historia de la anciana y Alejandro se convirtió en una celebración del amor y del reencuentro. Al final, Alejandro comprendió que el verdadero amor nunca desaparece. Simplemente espera el momento adecuado para reencontrarse. La manta y la canción que una vez resonaron en su corazón ahora tenían un nuevo significado, un recordatorio de un amor eterno que había esperado pacientemente a ser descubierto. ¿Qué piensas sobre esta historia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartirla con tus seres queridos.